adquiriendo la forma. Al igual que los deportistas entrenan y van desarrollando su musculatura, su forma, su carácter para estar listos a los desafíos que van a enfrentar, las dificultades por las que tenemos que pasar en la vida también pueden desarrollar en nosotros todo lo necesario para conquistar y superar cada combate que tengamos por delante. El propósito de Dios es que Cristo sea formado en nosotros, que podamos tener su carácter, que nuestro corazón se sensibilice a Dios, que lo conozcamos, que lo incluyamos en nuestras peleas de la vida y que podamos ver también la victoria y su ayuda sobrenatural. No es un proceso que a veces agrade pasar por dificultades, pero podemos verlas como oportunidades en las cuales vamos a adquirir la forma y los músculos espirituales para salir adelante. Va a ser infalible. A veces los problemas nos llenan de experiencia, incluso de imaginación. Los callejones sin salida que veíamos como limitaciones nos pueden despertar a posibilidades y alternativas que antes ni siquiera pensábamos que existían. Impoderables son las alternativas que tenemos por delante para quienes buscamos a Dios. Cristo es formado en la vida de todo aquel que se deja llevar por el Espíritu Santo y que permite que Él haga su obra maestra en su vida. El propósito eterno de Dios es tener una familia de muchos hijos, todos semejantes a Jesús. Y no se puede ser parte del todo de Dios sin ser como Cristo. Y nadie va a ser como Cristo si no es formado. Y nadie va a ser formado si no acepta el modo de Dios para lograrlo. Utilizar nuestros callejones sin salidas, nuestras debilidades, nuestras dificultades como oportunidades para ver el poder de Dios. En nuestra debilidad fluye su poder. Hay que entender y dejarse llevar. El propósito debe ser cumplido y no debemos retrasar su proceso con quejas, con caprichos, con dudas, con niñerías o con ideas humanas que a veces tratamos de adoptar con tal de pasar un poco mejor esta vida. Por nada del mundo debemos perdernos este incomparable trabajo del Espíritu Santo, que por ser incomparable es único. Ser como Jesús, semejantes a Él, llegar a ese nivel ideal, a ser refinados en nuestro carácter y también vivir lo que estaba previsto por Dios el Padre desde antes de la fundación del mundo. En Gálatas 4:19 dice: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Aquí el apóstol Pablo expresaba con mucho anhelo que sus hermanos de Galacia pudieran vivir este proceso, pudieran ser moldeados y su carácter sea refinado y ser parecidos a Jesús. Y es maravilloso ver la obra del Espíritu Santo en la vida de toda persona que se abre a Él. Comienza desde que el hombre o la mujer son incrédulos y finaliza cuando ellos experimentan el poder de Dios en su vida y empiezan a ser moldeados a su imagen, a la imagen de Cristo. La habilidad del hombre para hacer lo malo se vuelve sabiduría para ahora hacer lo bueno y realizar buenas obras. El odio desaparece y el amor de Dios llena su vida. El pecado deja de dominarlo y ahora goza de la libertad de Dios. Aprende a obedecerlo, a servirlo, a compartir lo que es y lo que tiene con otros y muchas cosas más. El proceso vale la pena. En vez de amargarnos o irritarnos o bajar los brazos cuando estamos en medio de problemas, busquemos la razón por la cual Dios los permitió y aprendamos en silencio lo bueno que traen consigo. Cada combate y lucha de la vida puede llevarnos a un nuevo nivel. Dios tiene planes determinados que incluyen procesos infalibles para que Cristo sea formado en nosotros. No va a fallar en su ejecución. Falta que lo dejemos obrar. Así que
En el día de hoy te propongo que desarrolles este músculo espiritual de la confianza y la apertura a Dios, hasta que Cristo sea formado en nosotros y podamos adquirir su forma.